yo personalmente no siento que le ataca directamente a ella, sino ataca a un sistema. Ataca al sistema de la televisión, porque él dice, en esos posts que pone, dice que hay muchos programas que ya no funcionan de la televisión, que él quiere quitarlos y todas esas cosas. Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, advirtió a los talentos de su plataforma de no ir al programa de la comunicadora dominicana Luz García y dijo a través de sus posts: orden ejecutiva, talento del edificio rojo que se siente donde Luz García, que pase por recursos humanos. Ustedes tienen micrófonos más poderosos. ¿Cuál es el afán de la habladera de podcast Abatidos? Esto a raíz de los polémicos comentarios de Vitaly Sánchez este domingo en Noche de Luz sobre de que era difícil trabajar con su ex compañera Amelia Alcántara. Y a esto Alofoque le contestó: está bueno que te pase por estar dando entrevista a cualquiera, y etiquetó a Vitaly. En su momento, bueno, Luz García nunca te hubiera tomado en cuenta. Ahora, abatida entrevista hasta Germán Gualey. ¿Yomari? ¿Qué opinas de todo esto y qué sabemos de esto? Yo es que estaba hablando justo ahora con Santiago, pero le estoy preguntando si quiere entrar, pero no me ha respondido. Obviamente Luz García es hermana mía, es familia mía. Siento que él le ataca a Luz García atacando un poco a la escuela de la televisión de toda la vida. En la República Dominicana, Luz García es una de las presentadoras más conocidas que representa a la vieja escuela. ¿Qué pasa? En esa entrevista, Amelia Alcántara, que es un personaje súper conocido de la República Dominicana, era muy amiga de Alofoque y trabajaba para él. Se pelearon y ella ahora trabaja en la competencia. Entonces, puede venir por ahí, aunque Alofoque no ha dicho que es por eso que se ha enfadado, sino porque Alofoque siempre ha sido muy protector de su plataforma y siempre ha dicho como que en otros momentos igual las divas como Luz García en sus programas no los hubieran invitado a ello. Exacto. Y ahí empieza un poquito toda la conversación. Él está diciendo todas estas cosas que puso en su Instagram Story, pero que no lo hubieran hace tiempo, en su momento pico de luz, no los hubiera entrevistado, pero inclusive a él lo entrevistó en el 2014. Bueno, yo creo que ahora sí que honor a quien honor merece, porque tanto Luz, que es súper respetada, yo creo que tiene un medio de comunicación confiable, ¿verdad? Y es una de las figuras más importantes de República Dominicana. Alofoque es admirable también todo lo que ha construido y los millones y millones que lo siguen, todos los usuarios. Lo que sí me llama la atención es que él dice muy claramente como de, y si alguien va, pues que pase por recursos humanos. Yo les pregunto, ¿y cuál es el error? Él les da un sueldo a ellos, o sea, para yo prohibirte que no vayas, pero hay gente que lo hace por exposición, o sea, tú dices, me regalo mi talento de gratis. Yo quiero preguntar. No, es que estoy hablando con él. Espera, respira. ¿Qué te dice de Es que estoy diciendo que estamos en vivo. Si lo puedo llamar. Pero yo quiero saber qué te dice Luz, qué te ha contado de todos esos Bueno, yo mensajes. hablé ayer con ella y obviamente yo le pregunté, pero yo sé que Luz va a venir mañana aquí. Entonces ella va a responderlo. Pero yo personalmente no siento que le ataca directamente a ella, sino ataca a un sistema. Ataca al sistema de la televisión, porque él dice, en esos posts que pone, dice que hay muchos programas que ya no funcionan de la televisión, que él quiere quitarlos y todas esas cosas. ¿Por qué crees que Mari muy interesante? Yo creo que no, yo creo que todos nosotros tenemos un contrato con nuestras casas televisivas y tenemos que pedir autorización para ir a otra parte, para dar entrevistas. Yo creo que él está haciendo funcionar su productora con las reglas tradicionales de la televisión, nada más. A ningún productor o director de televisión o ejecutivo le gusta que sus talentos estén ventilando diferencias del presente o del pasado. Me parece que es natural. Él lo hizo en las redes sociales y quizás ahí se equivoca. Oye, muy a su estilo, porque hasta dijo, ¿no? La frase. Y yo, Mari, esto es una sátira. Tiene que poner un cartelito que diga: a la casa de los bombones no van los caramelos. Yo, Mari, dice él, nosotros las ranas con las ranas y las frutas finas con las frutas finas. Cada quien por su lado. Yo creo que quiere decir un poco que, que en el mundo del entretenimiento no dejaban entrar a cierta audiencia, que son ellos un poco como más abajo, y ahora es como que lo necesita y no vayan, algo así. Pero obviamente, pues Santiago fue al programa de Luz hace muchos años. Claro, pero es que las cosas han cambiado, ya Santiago ahorita tiene un nombre y le ha ido súper bien. Mi pregunta, tú que sabes todo de allá, ¿quién tiene más seguidores o quién le va mejor, a Alofoque o
La plataforma es más grande en República Dominicana. Si vamos a preguntar quién es el mejor cantante o quién tiene más seguidores, son dos preguntas que no definen nada. Son dos realidades diferentes. Probablemente los números de Alofoque, casi nadie los tiene en el mundo del entretenimiento. Cuando es casi nadie, es casi nadie.